Dios ha provisto en su palabra todos los elementos y mecanismos para que sanemos, para que entremos en un proceso de sanidad en que nuestra vida cambie. Cuando usted ve cristianos que están años de estar ahí sentados y con los mismos conflictos emocionales, está pasando una de dos cosas: o no se están exponiendo a la palabra, o no se han convertido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder y la característica de comenzar a influenciar tus emociones, y empieza a sanarlas, y empieza a cerrar heridas, y empieza a confrontarte. Y es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo nosotros podemos recobrar nuestra identidad. La semana pasada hablamos de la sanidad de la autoestima. Hoy vamos a hablar de recobrar nuestra identidad. Vimos cómo las manifestaciones en la vida de una persona, como la depresión, el temor, incluso la pobreza, la mentalidad de pobreza, todo eso son factores que golpean la autoestima. Pero sobre todo, la falta de una clara identidad propia es un factor determinante para las acciones que toma una persona a lo largo de su vida. Hay personas que, debido a no tener una identidad clara, se meten en problemas. ¿Por qué? Por causa de que alguien está diciendo que deberían de ser parte de algo, que aunque ellos no quieran. Pero como no hay una identidad, no hay un carácter que diga, no, yo no participo en esto, entonces participamos. Y veíamos en el libro de los jueces, en la historia de Gedeón, algunas características interesantes. Gedeón era, o es más bien, uno de los mejores ejemplos de cómo Dios te hace recobrar tu verdadera identidad. ¿Y cómo es que lo hace Dios? Porque la identidad en Dios no está condicionada por los factores externos o por las circunstancias adversas. No es que si te trataron bien o te trataron mal, sino que Dios viene y te confronta y te enseña quién eres tú. Pero hay un proceso para llegar ahí. Y Dios me mostró en su palabra algunas cosas que nosotros necesitamos echar a andar en nuestra vida para que empiece a desarrollarse, empiece a recobrarse esa identidad perdida. Fíjese, por ejemplo, mire el perfil de Gedeón. ¿Cómo era Gedeón a sus propios ojos cuando el ángel se le apareció? Esto está descrito aquí en el capítulo número 6 del libro de los jueces. Y dice que cuando se le apareció el ángel, primero lo saludó con un saludo para él totalmente fuera de base. Dice: varón esforzado y valiente. Y el tipo se quedó: el Señor está contigo. Y lo primero que dice Gedeón no dice: gloria a Dios, al fin alguien me encontró, ¿verdad? No, él dice: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Por qué nuestros enemigos nos han sometido? Si yo he oído que Dios dice que está con nosotros y que nos sacó de Egipto y todas esas maravillas que he oído yo, ¿dónde está Dios? ¿Usted no se ha encontrado alguna vez haciéndose esa pregunta? ¿Por qué a mí? ¿Y dónde está Dios? ¿Verdad? Mucha gente dice: ¿dónde está Dios? Cuando aparecen esas cosas horribles que pasan en el mundo, ¿dónde está Dios? Dice la gente. Pero en este caso, Gedeón se hace la pregunta. Y mire la opinión que él tenía de sí mismo. Se lo voy a leer acá. El verso 15 dice: número 1, él sabía o entendía que Dios no estaba con él. Dice: si tú dices que Dios está con nosotros, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Esa es la primera cosa. La segunda cosa, cuando le dice varón esforzado y valiente, dice: no, yo no soy ni esforzado ni valiente. Porque no asintió a lo que el ángel estaba diciendo. Dijo: tú vas a liberar a Israel y vas a hacer. Eso fue lo primero que el Señor le habló. Vas a hacer. Y él dice: no puedo. Yo no puedo. ¿Por qué no puedo? Te voy a decir por qué no puedo. Primero, porque mi tribu es la más pequeña.
Manasés es la tribu más pequeña que hay. Segundo, mi familia es la más pobre de la tribu. Y tercero, yo soy el menos importante de mi familia, que es la más pobre de la tribu más pequeña de Israel. Se creía menos que nada, hermano. O sea, yo no soy nadie. ¿Tú por qué me vienes a buscar a mí? Eso era la opinión que tenía Gedeón de sí mismo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos encontramos pensando de nosotros mismos de la misma manera. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Porque mire, sucede esto en Gedeón y después yo lo encuentro haciendo unas cosas tremendas, hermano. Fíjese cuál era la opinión que tenía y mire lo que empieza a lograr. ¿Cómo se explica usted que semejante perfil empezara a hacer estas cosas? Envió mensajeros e hizo llamados a varias tribus para que se unieran a él y formaran un ejército. Se fue la gente. Dice Gedeón que nos juntemos con él porque vamos a venir contra nuestros enemigos. ¿Sabe cuánta gente reunió? 32,000 hombres. Ahí se juntaron todos, hermano. Bueno, qué poder de convocatoria, hermano. Cualquier político quisiera eso, ¿verdad? Él dice, vengan, y 32,000 llegaron. Impresionante. De esos 32,000, la mayoría eran miedosos, pero ahí estaban. ¿Sí? La mayoría eran como Gedeón. Le dijeron esforzados y valientes y se asustaron, pero ahí estaban. ¿Por qué? Porque Gedeón los llamó. Dijo, si Gedeón dice, vamos para allá. Pero eran miedosos, estaban en el corazón, tenían el miedo, tenían la cosa. Y la otra cosa, cuando Dios hace la, ¿cómo se dice? La limpieza del ejército que necesitaba, Gedeón se queda con 300 personas. Y con 300 personas se enfrenta a un ejército de 145,000 hombres. ¿De dónde sacó él esa fortaleza? Ese cambio. Si dice, hermano, que cuando lo encontró el ángel, él estaba escondido en medio de la madrugada limpiando el trigo en un lugar donde no se limpiaba el trigo, sino que se hacía vino. Escondido, dice que estaba limpiando el trigo calladito, que no lo fueran a encontrar los madianitas. Y ahora tiene el valor de pararse con 300 hombres contra un ejército de 145,000. ¿Qué le parece? Algo le pasó en la cabeza a este hombre. Algo le pasó en su personalidad. Algo sucedió que lo hizo transformarse en semejante personaje. Mire, y fue tan poderoso lo que hizo que aparece en la lista de los grandes héroes de la fe de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Dice, y el tiempo me faltaría, dice el escritor, para hablar de Gedeón. O sea que había muchas cosas que decir y él no podía extenderse en la carta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con él? Diríamos, ¿cómo yo puedo recobrar mi identidad? ¿Cómo la recobró Gedeón? Si Gedeón lo recobró, entonces ahí hay una enseñanza para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos pararnos y decir y entender quiénes somos delante de Dios? Y usted va a ver aquí al leer el capítulo, los pasos que tomó Gedeón. La primera cosa, cuando el ángel le dijo esto y lo convenció, Gedeón lo vio y le dijo, hazme un favor, ángel. Hazme un favor, espérame aquí. Voy a ir a buscar una ofrenda porque quiero ofrecerle a Dios. Quiero adorarlo. Así que ahora vengo. Y se fue. Y dice que fue, hermano, hizo panes con 25 libras de harina. ¿Alguien sabe de panadería aquí? ¿Nadie? ¿Cuántos panes se podrán hacer con 25 libras de harina? Tiene que ser bastante. Además eran panes sin levadura. Así que se fue, dice que hizo panes y se pasó así. Y luego agarró un cabrito, lo mató y todo, hizo un caldo y coció la carne y todo y se llevó la olla, hermano. Yo me imagino a Gedeón corriendo con la olla y todo. Aquí estoy, ángel, dice. Y entonces el ángel le dio instrucciones de cómo debía adorar a Dios, de cómo se hacían las ofrendas. Porque a ellos como ya no lo hacían, ya no lo practicaban por miedo, entonces ya no sabían cómo se hacía. Entonces el ángel le dio instrucciones. ¿Por qué? Porque cada vez que un ángel se te aparezca a dar instrucciones van a coincidir con lo que dice la Biblia.
No te va a hablar tonterías. ¿Sí? Lo digo por esos programas que hay en la televisión, en la radio, que ay, que mi ángel, que no sé qué. Yo mi ángel le digo a mi esposa. No, nunca te he dicho así, ¿verdad? ¿O sí? Pero ese es el punto. Que el ángel vino y le dijo cómo era la cosa. Dijo, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. Y cuando ya él lo hizo como era, dice que el ángel tenía una vara, tocó una piedra, salió una llama y consumió la ofrenda. ¿Qué nos enseña eso? Para recobrar la identidad, primero, la primera cosa que tienes que aprender a hacer es aprender a adorar a Dios. Que Dios se encuentra con el ángel y lo primero que hace es ofrecer una ofrenda. Pues no sabía cómo. Ahora, ¿quién nos enseña el Señor Jesucristo que anda buscando adoradores? ¿No lo ha leído? Jesús dijo que alguien anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quién es? ¿Ah? El Padre. Lea su Biblia, capítulo 4, Evangelio de San Juan. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que lo adoren. Ah, entonces aquí hay un secreto. Busca en ti al adorador. Por eso usted ve que cuando estamos adorando, yo le digo, no sabes adorar, entonces lo empiezo a ayudar. Que usted le diga cosas al Señor. Pero déjeme decirle algo, aquí hay una verdad importante que debemos aprender. Porque un adorador no es solamente uno que sabe cantar o tocar música, sino uno que sabe cantarle y tocarle a Dios. ¿Ve la diferencia? Si yo solo supiera que estos hermanos que se paran aquí solo saben hacer eso, no estarían ahí. Pero ellos saben cómo tocar el corazón de Dios. Ellos saben cómo adorar a Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando apareció Cristian y Jesse y Pilar por acá, a mí me llamaron la atención. Yo vi a los tres. Y cuando empezamos a orar, yo vi que se metieron, hermano, de una manera. Y dije, esta gente de extraña. Estos saben cómo entrar en la presencia de Dios. Yo los veía tocados en la presencia de Dios. Dije, De repente se me acercaron y me contaron lo que hacían. Dije, sí, son adoradores. Porque el adorador no necesariamente sabe cantar. Ellos cantan muy lindo y tocan muy lindo y todo unos dones preciosos. Pero el adorador no necesariamente sabe cantar, ni sabe tocar. Pregúnteme a mí qué instrumentos toco. La puerta y el timbre, con una magistral. ¿Sí? Magistral, hermano. Porque el adorador está en una actitud hacia Dios, buscando cómo tocar el corazón de Dios. Entonces, adoración en espíritu y en verdad, ¿qué es lo que el Padre está buscando? Es lo que haces desde tu corazón. ¿Qué quiere decir eso de en espíritu? Quiere decir con ánimo, con una buena actitud, ¿verdad? Imagínese usted que cada mañana yo me despierto y vengo y le digo, mi amor, buenos días, abrazo, besito. Digo, ya tienes tu abrazo y tu besito del día. A veces adoramos a Dios. Ahí está, ya te adoré, Señor, ya. Es una actitud. Entonces, muchas veces no es que estemos en la iglesia y vamos a adorar. No, a veces te pasa cocinando, las hermanas. Gracias, Señor, gracias. Para la gloria tuya. Mire, ¿usted sabe por qué? Yo comí bien desde el primer día que me casé. El primer día de matrimonio yo comí bien. Después me contaron el secreto. Mi esposa se metía a la cocina, metía todo en una sartén o una paila, lo que fuera. Padre, pon tu mano ahora, Señor. ¿Viste? Entonces, cuando tienes a Dios presente en tu vida constantemente. Hablaba el otro día con el apóstol Ronnie Chávez y él me decía, mira, para mí los mejores momentos son cuando me toca viajar. Porque el otro día me preguntaron, pastor, pero usted siempre anda solito por ahí. No, les.
Son mis mejores momentos. Voy en el avión y me pongo a hablar con el Señor. Y ahí vieras todas las cosas que me cuenta el Señor. Estoy en el hotel, estoy hablando con el Señor. Me llevan de un lado a otro, estoy hablando con el Señor, adorándolo en todo momento. ¿Por qué? Porque adorar es una actitud. Luego dice, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en verdad? No con mentiras, pues, hacerlo claro, ¿verdad? En verdad, no en mentira, sino en verdad. ¿Qué significa esto en verdad? No escondiendo nada, no aparentando, sino con sinceridad, siendo transparente, reconociendo quién soy delante de Dios. Porque hay gente que piensa que, ay, no, es que hoy yo hice algo malo, yo por eso no voy a adorar a Dios hoy. Pero ¿sabes qué? Adóralo porque Él es digno de toda adoración. Cuando tú vienes y te arrodillas y le dices, Padre, aquí vengo yo, mira, tú mejor que nadie viste lo que hice, pero yo te voy a adorar, Señor. Yo te voy a adorar. Y comienzas a adorarlo. Entonces Dios te empieza a decir, bueno, vas a arreglar esto y vas a arreglar esto. Pero la adoración Él se la merece, porque Él la recibe. Dice en Malaquías que en todo el mundo se ofrece adoración a Dios. Y la gente de alguna manera le ofrece adoración a Dios. Todas las mañanas usted quiere oír alabanza pura. A las 6:30 de la mañana abra la ventana y oiga. Los pájaros, hermano, estos sí no saben absolutamente nada de teología de adoración, pero adoran a Dios. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a la adoración? Entonces, que yo no estoy tratando de impresionar a Dios en la adoración, sino estoy siendo yo. Yo en adoración no puedo ocultar nada. Adoración viene de una palabra hebrea en el Antiguo Testamento que significa excavar, buscar hacia abajo. ¿Sabe cómo? ¿Qué es lo que está describiendo? Usted ha visto cuando los zorros corren a los conejos y los conejos se meten en sus madrigueras y el zorro empieza a excavar para ver cómo logra sacarlo. Eso, de ahí, de esa acción, de esa palabra que conceptualiza esa acción, de ahí viene la palabra adoración. ¿Qué significa eso entonces? ¿Cómo lo traducimos? Es cuando tú te paras delante de Dios y empiezas a buscar en lo profundo de tu corazón, esto es lo que yo soy, Señor, y todo lo que yo soy, con eso lo que soy, Señor, con eso te adoro. No tengo mucho, pero aquí estoy para adorarte. Entonces, en esa búsqueda interior, ¿sabes a quién vas a encontrar? Al Hijo de Dios que eres. Porque adoramos a Dios porque Él es nuestro Padre. ¿Sí? Él es nuestro Padre. Por eso es que la acción exterior para adorar, de postrarse, es esta, ¿verdad? Tú te postras y parece que estás buscando algo. Estás buscando algo. Vas a encontrar al Hijo de Dios. Tú. En ese momento tú dices, Padre, Papá. Porque encontrarte con la paternidad de Dios en medio de la adoración te da identidad. A partir de ahí tú no vuelves a tener una relación igual con Dios. Jamás. Nunca. Y empiezas a verlo como el Padre que es. Un Padre bueno. Él quiere llevarnos a recuperar esa identidad. Es esta adoración la que te lleva a encontrarte con Él. Y aquí es donde comienza el cambio. Porque descubres y reconoces quién eres. Ahí comienza tu primer cambio. ¿Sí? Por eso es que le digo, a veces nosotros no sabemos cómo adorar. Bueno, voy a empezar de alguna manera. Voy a empezar de alguna manera. No necesito guitarra. Si la puedo usar, pues mejor, ¿verdad? A mí me dan envidia la gente que sabe tocar. Digo, envidia santa. Porque digo, qué bendición, ¿verdad? Poder tocarle al Señor. Qué lindo poder tocarle a Dios. El primer guitarrista, Jimi Hendrix, Phil Keaggy, siendo ya viejos, se encontró con Jesús. Y entonces comenzó a tocarle al Señor. Y sacó un disco que se llamaba
el salmista del rey. Y era solo música, él no cantaba, porque su negocio era la guitarra, ¿verdad? Y todo el disco es de pura guitarra adorando a Dios. Pero cuando tú oyes esa música, tú sabes a quién está adorando este hombre. Tuve un amigo allá en Guatemala. En aquel momento era el músico más completo que había en el país. Extraordinariamente extraordinario. Y él tocaba la guitarra y tocaba la armónica. Entonces un día decidió hacer un concierto él solito. Le voy a invitar a todos mis amigos que me conocen en el asunto este de la farándula, para que oigan del Señor. Y dice, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, yo voy a tocar. Y les voy a tocar algunas canciones que yo le he hecho al Señor. Y ya que el Señor se encargue de ellos. Entonces se paraba frente al micrófono y decía, bueno, tenía la armónica aquí, ¿verdad? Se coloca y él empieza a tocar. Entonces él no cantaba. Entonces se ponía y diciendo, ¿cómo le irá a hacer para, con la letra, qué sé yo, evangelizar a sus amigos? Y entonces se paró y dice, esta canción se llama Jesucristo es el Señor de mi vida, porque Él vino a morir por mis pecados y me restauró y me levantó. Ese era el título de la canción. Y tocó y la gente aplaudió. Y la siguiente canción dice, el Señor ha manifestado, esta se llama, el Señor ha manifestado su amor para restaurarte, para levantarte y para hacerte un hijo suyo. Y la gente oía todo esto. Al final, no sé cuántos le entregaron el corazón a Cristo ese día. ¿Por qué? Porque había un adorador. Ahora te voy a decir una cosa, cuando tú empiezas a adorar a Dios, Dios viene a ver qué está pasando. Porque si Él anda buscando adoradores, ¿tú crees que Él se va a quedar acusado? Ay, qué buen adorador, buenísimo. Uf, qué bueno que yo tengo estos adoradores en el reino. No, Él no hace eso. Dice, ¿qué? ¿Dónde es? Y Él llega y se sienta ahí. A ver, sigue cantando. Su presencia te envuelve. Aunque cante una rana mejor que tú. ¿En serio? Sí, amén. La segunda cosa que el Señor hace, te confronta con tu falsa imagen. Primero, debes aprender a adorar. Segundo, debes confrontar tu falsa imagen. La imagen de ti mismo que tienes. Todos, debido a la identidad distorsionada, desarrollamos máscaras, imágenes. Parecernos a alguien es la cosa, ¿verdad? Usted ve los grandes problemas que tenemos en el mundo con la anorexia y todo eso, porque las muchachitas quieren ser como las flacas esas que pasan en las pasarelas y se están muriendo y nadie ve que se mueren. Y buscamos estos modelos aunque sean equivocados. Miren lo que hace Dios. Le dice, mira, le dice a Gedeón, vas a hacer algo. Déjeme encontrar el versículo. Aquí está. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, o sea, el mejor. Aquí me detengo algo. Él dijo que eran de los más pobres, ¿verdad? Si había un segundo toro, es porque había un primero. Y si hay toros, hay vacas. El pobrecito este, judío mentiroso este. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Eran dioses de ahí del territorio. Y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñado, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada en pedazos la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Quiero parar ahí. Dios nos lleva a confrontar y a derribar las falsas imágenes, los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Mire, lo voy a llevar a un salmo,
déjeme llevarlo al Salmo 115. Salmo 115. Cuando yo leí esto en el contexto de lo que le voy a decir, usted va a ver qué cosa más tremenda. Dice Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Oiga esto. Aquí lo dramático no es esto, sino lo que dice aquí. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Cuando yo leí eso, dije, ¿cómo uno puede construir ídolos y querer ser como ellos, verdad? Miren los muchachos cuando ven los ídolos del rock o los ídolos del pop, quieren ser como ellos, quieren verse como ellos. ¿Se recuerda cuando el Latin American Idol? Yo empecé a ver un montón de muchachitas vestidas como Margarita. Sí, es un ídolo, es un Latin American Idol. Entonces, lo peligroso es cuando tenemos ídolos dentro del corazón, que son los que nos están haciendo parecernos a ellos. Empezamos a querer parecernos a ellos, a actuar como ellos, a hablar como ellos, a hacer todo como ellos. Entonces viene Dios y dice, derríbalos. Derríbalos. Entonces, ¿qué sucede? Que comenzamos nosotros a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Dice que este hombre, Gedeón, primero tuvo miedo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos toca confrontar lo que somos de verdad, quitarnos las máscaras, nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque ahora la gente nos va a ver como realmente somos. ¿Sí? Ya no tengo la imagen Sex and the City, ¿verdad? Ahora voy a ser quien soy. Y resulta que toda la gente dice, oye, pero si tú parecías que eras. No, yo no era ese. Yo no era esa. Y empiezo a quitarme las máscaras. Empiezo a confrontar delante de Dios lo que realmente soy. ¿Qué te dijeron tus padres que eran? Ayer mi hija me contaba de una muchacha que trabaja en una empresa y entonces le dijeron de broma que la iban a nombrar reina de carnavales de ahí de la oficina. Y dice, ¿de verdad? ¿De verdad? Y lo peor es que la estaban vacilando. Y dice, ¿de verdad? Es el sueño de toda mi vida. Desde niña yo he querido ser reina de carnavales. Casi se pone a llorar. Así como hace. Casi llora, hermano, de la emoción. Y la estaban vacilando. Dice que todos empezaron a ver si ahora qué hacemos. Se encontraron con un problema serio, hermano. Ahora, ¿cómo le decimos que no es cierto? Que va a seguir con la gana de ser reina de carnaval. ¡Qué horrible! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a alguien le dijo que podía ser reina de carnavales. A lo mejor sus papás, ¿verdad? Y creció ya con la idea de que tenía el perfil de reina y no. Porque si no lo hubieran escogido, ¿no? Entonces, empezamos a crecer con esas imágenes dentro de nosotros y de repente nos damos cuenta que no somos así. Pero como ya está la imagen creada, comenzamos a actuar así. A actuar como que fuéramos, pero no somos. Entonces usted ve gente, por ejemplo, en los diarios, aparecen y todo, y se dan la mano, y trabajan con fundaciones y todo. Y lo que hay atrás es otra cosa. No estoy diciendo que todos, pero algunos. Son máscaras. Entonces Dios dice, derriba tus máscaras, derriba tus ídolos, derriba tus falsas imágenes. Y entonces comienza la confrontación. Tú empiezas a verte y decir, yo antes, por ejemplo, pensaba que era feo, pero ya Dios me sanó. ¿Por qué se ríen así? ¿Ah? Tuve que derribar esas falsas imágenes que yo tenía de mí mismo.
Y Dios me sanó. Niéguelo, mi amor, niéguelo. Yo traigo testigos de esas cosas. Entonces, Dios nos lleva a confrontar la realidad. Al principio nos da temor porque no sabemos cómo vamos a actuar. Pero oiga esto. Esto fue una de las cosas que me impactó a mí. Que cuando a Gedeón lo ven haciendo eso, entonces viene y dice: sácalo, que vamos a matarlo por haber hecho eso, dijeron los hombres de la ciudad. Y el papá dice: espérense, espérense. Gedeón hizo eso. ¿A quién se lo hizo? A Baal. Bueno, Baal es Dios, que se defienda. Entonces los hombres se quedaron: pues sí, ¿verdad? Que se defienda. Y le cambiaron el nombre a Gedeón. Ya no lo llamaron Gedeón, sino Jerobbaal, que significa Baal contiende contra él. Lo que le estaban diciendo era una media maldición, ¿verdad? Dice: ahora que te agarre Baal y te enseñe. Mire, a partir de ahí él no volvió a hablar del tema. Hay cristianos que andan: es que me dijo que me iba a echar tierra de muerto. Que te eche de muerto, de vivo, de medio vivo, de lo que se les dé la gana. Pero a ti no va a llegar. Es que fue a Cuba a hacer unas cosas por allá en contra mía. ¿Y tú quién crees que mora en ti? ¿Ah? Nosotros no estamos a merced de que se le ocurra a algún santero, lo que sea, echarme, que me eche lo que se le dé la gana. A su suegra si quiere, que se la convierto en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Ya no tuvo más temor. Le cambiaron el nombre. Ahora, ¿sabes qué es lo hermoso? ¿Sabes qué es lo hermoso de esto? Que en el Apocalipsis dice: al que venciere, dice, yo le daré. Mire, se lo voy a leer, es que anoche cuando lo leí yo dije: wow, esto es tremendo. Dice: al que venciere, yo le voy a hacer. ¿Dónde está? Aquí. ¿Por qué se esconden los versículos cuando aquí está? Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa esto? Que hay un momento en que te van a cambiar el nombre, pero tú no sales a decir: hey, ahora ya no me llamo Eduardo, ahora me llamo Jerobbaal. No, sino que tú adentro de ti sabes que te cambiaron el nombre. Que ya no eres tímido, ahora eres osado. Que ya no eres cobarde, ahora eres valiente. Que ya no eres incrédulo, ahora eres un hombre de fe, una mujer de fe. Te empiezan a cambiar el nombre. Tú no sales a pregonarlo, pero tú sabes que ahora te llamas de manera diferente. Ahora eres diferente. ¿Por qué? Porque el que te dio la piedrecita con el nombre, él sí sabe el nombre. ¿Y tú?